Furgones de bendiciones, mis amados en Cristo. Por la gracia de Dios, les estamos compartiendo el devocional número 14 de la Carta a los Romanos. Finalizando con el capítulo 2, haremos un resumen de los versos 24 al 29 hasta los versos 1 al 8 del capítulo 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los judíos y la ley, segunda y última parte. Dice el verso 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ayer dijimos que los cristianos somos cartas abiertas, para bien o para mal, dependiendo de nuestro comportamiento, por lo cual, aunque la aseveración del verso 24 fue dirigida a los judíos del tiempo de Pablo, la Iglesia de Cristo hace bien en prestar atención a este verso, ya que los incrédulos están atentos al accionar de los cristianos, esté acorde o no con la palabra de Dios. De modo que cabe preguntar, ¿cómo estamos reflejando el Evangelio del Señor Jesucristo en nuestras vidas? En los versos 25 al 29, a través de un largo argumento, Pablo establece la diferencia entre la circuncisión física, un rito externo humano, y la circuncisión espiritual, que es la transformación interna del individuo por la obra del Espíritu Santo. Pasando al capítulo 3, vamos a leer los versos 1 al 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En el verso 1, Pablo les hace dos preguntas a los judíos y da la respuesta en el verso 2. Luego les hace otras dos preguntas en el verso 3 y da la respuesta en el verso 4. Su enfoque fue que la infidelidad e incredulidad del pueblo de Dios no anulaba la fidelidad de Dios ni invalidaba la ley dada a Moisés. Del mismo modo, la infidelidad e incredulidad de muchos cristianos no anula el poder del Evangelio del Señor Jesucristo ni lo corrompe. Es decir, el Evangelio sigue siendo puro aunque nosotros seamos impuros. Dios sigue siendo fiel aunque nosotros seamos infieles, porque Él no puede negarse a sí mismo, como dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 2 verso 13. De manera que si nuestra conducta no está a la altura de lo que decimos creer, entonces nuestra profesión de fe y nuestro bautismo llegan a ser nulos en nosotros, mas no nulos en sí mismos. El hecho de que los judíos fracasaran en su intento de guardar la ley no quiere decir que Dios había fracasado. La promesa de Dios de enviar un redentor para Israel no fue derrotada por el obstinado rechazo y la desobediencia de los judíos. Todas las promesas en cuanto al futuro de la nación de Israel serán cumplidas para gloria de Dios a pesar de la incredulidad de su pueblo. El argumento de Pablo en los versos 5 al 8 es muy interesante y profundo, porque él tenía que sacar a las personas del error de que si Dios utiliza el pecado para recibir gloria Él mismo, entonces no debería castigar al pecador. Este pensamiento, por supuesto, fue usado como excusa para pecar. Fue por eso que Pablo formuló la pregunta del verso 5 en el idioma griego de tal manera que requería una respuesta negativa. Dios no es injusto. En el verso 8, Pablo llevó su argumento a otro nivel. El pensamiento de muchos era, si el pecado magnifica la gloria de Dios, entonces a mayor pecado, mayor gloria. Y acusaron falsamente a Pablo de enseñar algo tan ilógico y absurdo, porque fue Pablo el que insistió en que Dios debía juzgar el pecado, y con la misma seguridad con que había afirmado la realidad del pecado,
afirmó que éste debía ser juzgado. Continuemos estudiando las Escrituras porque sabemos que ellas son las que dan testimonio del Señor Jesús. Amén, amén y amén.